Ok, va, ¿eh? Dale. Hola, buenas noches a todos. Creo que estamos en vivo aquí y tenemos unos problemas con nuestras conexiones, pero ya está todo bien. Espero que nos estén escuchando. Perdón, que vamos a acomodar un poco. Bloqueme. Somos de muy baja tecnología aquí, pero aquí estamos. Buenas noches, nosotros somos la iglesia Viña Mendoza, Comunidad Cristiana de la ciudad de Mendoza, Argentina, y les damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando y viendo. Aquí hace mucho frío esta noche No, y bueno, pero el Señor está aquí con nosotros y sé que va a estar con ustedes también allí donde se estén reuniendo. Le voy a dar la bienvenida a mi esposa Karina. De paso, yo soy Mark Young, soy el pastor de acá de la Viña Mendoza. Y esta es mi esposa Karina, que está peleando con el perro. peleando con el perro, perdón que se me está portando. Lo vamos a sacar de aquí rápido. Ya le va a Acá tocar está el Karina. exilio. Hola y bienvenidos y gusto No, de ver esos nombres en la lista y los que están no. llegando y los que llegarán. Les damos la bienvenida. Gracias por unirse a esta transmisión. Estamos con una noche muy fría, ha sido un día muy frío en Mendoza, pero siempre decimos el solcito de Dios brilla en nuestros corazones, Él es el que nos trae alegría y paz en estos días. Así que los bendecimos. Hoy tenemos un estudio muy bueno. Quiero advertirles que tiene una parte media intensa y les animo a que se queden hasta el final porque es una buena palabra. Seguimos en el estudio de la carta a los Efesios y
realmente lo que hemos pensado esta semana, Marcos preparándolo, era que realmente es la esencia del Evangelio. Es por qué necesitamos lo que Dios nos dio libremente, por gracia, la sangre de Jesús y su bendición. Así que, habiendo dicho esto, le damos este tiempo al Señor. Bienvenidos a todos, veo que están entrando de a uno. Qué gusto tenerlos. Hola a todos de nuevo. Y le damos la bienvenida al Señor también. Señor amado, gracias que estás aquí. De acuerdo a tu promesa, que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás no solo aquí, Señor, pero en todo el globo de la tierra, Señor, donde 2 o 3 están reunidos alabando tu nombre, en cada nación, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Señor, estamos como pueblo unido delante de tu trono, trayendo nuestras alabanzas, nuestra gratitud, nuestro amor, nuestro aprecio por todo lo que has hecho por nosotros, todo lo que nos has dado. Y te queremos dar este momento, te queremos dar esta reunión, esta adoración. Señor, pido que tú llenes nuestros corazones cuando nos aproximamos a tu trono. Señor, gracias que somos un cuerpo espiritual, la iglesia de Cristo, formada de todos aquellos que han puesto su corazón y su fe en ti, Señor. Gracias que estamos unidos en la distancia, Señor. Y de cerca y de lejos, Señor, venimos como uno solo a entrar en tu casa, sentarnos a tu mesa y compartir un momento contigo. Pedimos, Señor, Espíritu Santo, que vengas y que ayudes a nuestros corazones, Señor, a enfocarnos en Dios, en esta tarde, en ti, Señor, en tu trabajo, el trabajo de Jesús en la cruz, que hace posible que estemos aquí y podamos llamarte papá. Y, Señor, te damos gracias que estás aquí, que sos fiel, que vas a cumplir algo en este día. Pido, Espíritu Santo, que hables a nuestros corazones, porque las cosas de las que hablamos son cosas que se comprenden con revelación de tu espíritu al nuestro. Y te pido que nos des libertad para adorarte, para compartir estos momentos y para recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como dijo Karina, vamos a pasar un tiempo adorando al Señor y les quiero invitar ahí en su casa donde estén, que no se preocupen si no están con nosotros, porque el Señor está con ustedes allí y pueden adorarle. Y de paso les quiero invitar, si están mirando, si quieren dejar un comentario para que sepamos que estén con ustedes, como así también peticiones de oración, pueden dejarlas también. Así que vamos a adorar al Señor. Mi tiempo está en tus manos. Sé que no lo entenderé, pero confiaré. Mi corazón es frío, perdóname cuando fallé y tomé el control, aun cuando caigo, me pones de pie, aun si desmayo, sostienes mi ser y yo me aferraré, yo me aferraré, yo me aferraré. Sabes lo que yo seré, en ti confiaré. Mi corazón es duro, perdóname cuando me fui y no te busqué.
yo me aferraré, yo me aferraré, yo me aferraré, en ti yo confiaré, yo me aferraré, yo me aferraré, yo me aferraré, en ti yo confiaré, aun cuando caigo, me pones de pie, aun si desmayo, sostienes mi ser, aun cuando caigo, me pones de pie, aun si desmayo, sostienes mi ser, y yo me aferraré, yo me aferraré, yo me aferraré, en ti yo confiaré, yo me aferraré, yo me aferraré, yo me aferraré, en ti yo confiaré. En ti yo confiaré. Como siempre, les animamos a todos a participar en estos momentos de adoración. Decimos que no es un espectáculo, no es tan buena calidad como espectáculo la música que estamos haciendo, pero es una ofrenda al Señor. Y son canciones que cantamos de corazón para Él, para hacerle ver que lo apreciamos, que lo amamos, que estamos agradecidos, que dependemos de Él. Les animo a todos a que se enganchen, a que si conocen las palabras cierran los ojitos. Eso ayuda a veces a enfocarnos, porque estamos delante de una audiencia de uno, el trono celestial, y estamos enfocados en Él, llevando estas oraciones y las oraciones que están en sus corazones. Dios recibe las palabras que decimos y las que están adentro, los clamores del alma, Él los recibe con gusto y con alegría. Así que les animo a unirse, no tanto a mirar la pantallita solamente por las letras, pero de la manera que puedan. Esta es nuestra oportunidad para darle al Señor estos momentos con todo el corazón. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos, cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías
guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Para siempre. Gracias por tu amor, Señor. Gracias, Señor, que nos persigues, que no nos dejas. Gracias que tu amor es más grande que cualquier cosa que enfrentemos en esta vida, Señor. Que cualquier circunstancia, que cualquier peligro, que cualquier enemigo, vos sos más grande y tu amor es más fuerte, Señor. Señor, fuiste tú quien creó los cielos. Señor, fue tu mano que las estrellas creó. Señor, tu voz viene como la mañana y aún las olas del mar se postran a ti. ¿Quién soy yo comparado a tu gloria?
fuiste tú. Quien creó los cielos, Señor, fue tu mano que las estrellas creó. Señor, tu voz viene como la mañana y aún las olas del mar se postran a ti. ¿Quién soy yo comparado a tu gloria, Señor? ¿Quién soy yo comparado a tu majestad? Yo soy tu amado, por ti creado, y me amas como soy. Me has escogido para tu reino y me dices que tuyo soy. Yo soy tu amado, por ti creado, y me amas como soy. Me has escogido para tu reino y me dices que tuyo soy. Yo soy tu amado, soy tu amado, yo soy tu amado. Señor, somos tuyos. Vos nos compraste con un precio muy alto, Señor, para que podamos ser tuyos, Señor, para que no seamos huérfanos, sino para que tengamos un Padre celestial que nos quiera, que nos protege, que provee por nosotros, un Padre bueno, un Padre bondadoso. Gracias, Señor, te adoramos en esta noche. Amén. Bueno, si recién están aquí con nosotros, somos la Viña Mendoza, comunidad cristiana, y en realidad esta noche estamos todos en nuestras casas porque estamos bajo cuarentena. Quiere decir que no podemos reunirnos como grupo, pero le damos la bienvenida a todos los de nuestra iglesia. Gracias por estar, los visitas que están. Veo que hay gente de distintos lugares, distintas provincias, distintos países. Le damos la bienvenida también, y hoy creo que el Señor tiene una palabra para nosotros que va a ser muy buena. Así que acá le dejo hablar con Karina mientras guardo mi guitarra. Aquí está. A ver si me hablan un poco. No, A ver si pasas la ofrenda. Gracias por todo. No pasamos ofrenda. Gracias por todas las noticias, todas las notitas que van dejando. Bendiciones a todos. Un gusto, un honor tenerlos. Como siempre decimos, podrían estar mirando una película, pero han elegido compartir estos momentos con nosotros. Nos honra y esperamos que el Señor les toque, de alguna forma nos toque a todos el corazón, nos hable. Hoy tenemos una palabra que es muy fuerte,
y espero que tenga la paciencia de perseverar hasta el final, porque tiene mucha teología esta, pero es básicamente la esencia del Evangelio, es la esencia de lo que creemos. Si tú has crecido en la fe y conoces al Señor, te va a ayudar a entender mejor por qué tenía que pasar lo que pasó. Jesús tenía que morir en la cruz. Y especialmente a personas que pueden no haber hecho esta decisión todavía, presta atención. Hay mucho contenido en lo que Marcos va a compartir, pero nos hace ver, y hay una parte media pesada, ya van a ver porque habla del Bueno, pecado. no hagas tantas excusas. Pero solo quiero decir que se queden con nosotros, que termine bien. Lo que el Señor ha hecho es increíble y nos ha bendecido, y esto nos ayuda a entender. Así que bienvenidos. Un gusto enorme tenerlos y aquí vamos, ¿listo? ¿Listos? Ahí está la televisión. Ahí estoy yo, estoy más cerca, parece ahora. ¿Qué pasó? No sé. Me voy a poner un poco más lejos. Ahí está. Bueno, como saben, hemos estado estudiando la carta de Pablo a los Efesios y hemos llegado por fin al capítulo 2. Así que vamos adelante. Me estoy haciendo así con las manos porque tengo mucho frío, así que ese es el ruido que están escuchando. Bueno, entonces, ¿se acuerdan? La semana pasada hablamos de la oración de Pablo por los Efesios, que está en el capítulo 1, y el punto central de su oración era que ellos, o nosotros también, conozcamos mejor a Dios, y que la única forma de conocer a Dios es mediante la revelación. O sea, Dios quiere que lo conozcamos y Él nos revela todo lo que Él es a través del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el medio por el cual nosotros podemos conocer más a Dios. Estudiar está bien, leer la Biblia obviamente está bien, pero hay ciertas cosas de Dios para ir más profundamente que solo podemos conocerlo a través de pasar tiempo con Él y estar llenos de su Espíritu Santo. Y una de las cosas que más quiere que conozcamos es su poder. Dice, ¿se acuerdan que el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos está también en nosotros, en cada uno de su pueblo? Y ese es un poder que la mayoría de los cristianos es como que no conocemos mucho, ¿no? O sea, yo me incluyo en eso, que conocemos acerca del poder de Dios, pero realmente no lo hemos experimentado mucho en gran medida, ¿no es cierto? Y eso es algo que, así como Pablo, me gustaría animarlos a ustedes, animarnos a todos que oremos. No orar para tener el poder, porque el poder ya lo tenemos, ¿no es cierto? Es en el tiempo pasado, Dios nos dio todo eso a través del Espíritu Santo, pero sino que Dios abra los ojos de nuestros corazones para que realmente podamos conocer ese poder y empezar a usarlo. Entonces, bueno, hoy vamos a empezar, como dije, el capítulo 2. Y lo vamos a leer desde el versículo 1 al 10, si quieren buscar en su Biblia para leerlos con nosotros, si no, acá lo tienen también en la pantalla. Y si está Mirta por ahí, te doy un minuto para que lo busques, ya que me pediste que te dé tiempo. Efesios capítulo 2, versículo 1. ¿Cómo están? ¿Están bien? Y podemos decir que es poder para vivir una vida que le agrada, ¿no? Claro, Claro, el poder de Dios es lo que hablamos la semana pasada, es para vivir una vida que le agrada a Él, porque no podemos hacerlo por nuestro propio esfuerzo. O sea, también es el poder para hacer milagros, y todo lo que los apóstoles hacían también podemos, ¿no es cierto? Pero más que todo, ese poder es para vivir una vida que le agrade a Dios, que podamos aprender a ser como Jesús. Está bien, las dos cosas. Es cierto, lo que pasa es que no estamos todas en ese... Bueno, queremos ver el poder de Dios demostrarse en las vidas de las personas que nos rodean, en los enfermos, ¿no es cierto?, que puedan ser sanados, las personas que sufren adicciones, que puedan sanarse de todo eso. Yo espero que en mi vida, aquí en Mendoza, podamos ver un mover de Dios poderoso que alcance a todas estas personas tan necesitadas. Bueno, vamos a leer capítulo 2. Dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo,
Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano al fin de que las pongamos en práctica. Entonces, así como la semana pasada hablamos del poder de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos, acá dice que nosotros también estábamos muertos, ¿no es cierto? Pero que ahora se nos ha dado vida en Cristo. Entonces Pablo va a describir un poco cómo es este proceso de cómo fuimos muertos y cómo esa resurrección ocurre en nuestras vidas. Entonces, para empezar, ¿qué quiere decir que estábamos muertos en nuestras transgresiones en pecados? Está hablando de la muerte espiritual. O sea, y básicamente la muerte espiritual es estar separados de Dios. En Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida. O sea, Dios es la fuente de la vida. Así que si estás separado de Dios, estás muerto. Y esto no es simplemente una forma de hablar, es una cosa literal. O sea, es una muerte real. Es una declaración específica que describe cada persona que está fuera de Cristo. O sea, Pablo no está hablando de algunas personas que son moralmente decadentes o la gente que son más pecadores, ¿no es cierto?, más malvados. Se está refiriendo a todos. No es una muerte física, porque eso nos pasará a todos algún día, sino es una muerte espiritual. Entonces, aunque una persona pueda parecer viva, alerta, ¿no es cierto?, físicamente sanas, en el ámbito espiritual, donde realmente importa, son un cadáver, están totalmente muertos. Entonces, la muerte espiritual, como dice, ustedes estaban muertos, es estar separado de Dios. En Isaías 59:1 dice, la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Entonces Dios mismo se ha separado de nosotros por el pecado que nosotros tenemos. Pero dice, ustedes eran así, ¿no es cierto?, en otro tiempo. Eso es lo bueno, porque ahora vamos a ver qué pasa. Pero, bueno, volviendo atrás, ¿cómo llegamos a esa situación de la separación con Dios? Primero es por nuestras transgresiones y pecados, dice. Después dice que seguimos los caminos de este mundo y fuimos desobedientes. Y tercero dice que gratificábamos los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Y quisiera ver estas tres cosas un poquito en detalle para saber de dónde vinimos, ¿no es cierto? Primero dice nuestras transgresiones y pecados. ¿Por qué Pablo usa dos palabras aquí? Es en realidad porque tienen significados distintos. Transgresiones tiene un significado activo porque quiere decir que deliberadamente desviarse del camino correcto o cruzar una barrera que no se debe cruzar. Pecados significa básicamente no cumplir con un estándar o simplemente errarle al blanco. Entonces, estas dos palabras básicamente abarcan todos los aspectos de la situación caída de la humanidad. O sea, son pecados de comisión y omisión. Las transgresiones hablan del ser humano como rebelde, mientras los pecados hablan del ser humano como alguien que ha fallado. Así que todos nos involucramos en esto. Y lo más triste, como vimos en el versículo 2,
no nos salimos de este camino por accidente, es deliberado. Dice que nosotros estábamos viviendo en nuestras transgresiones en pecado. En otras traducciones dice que andábamos en transgresiones y pecado. Pero estábamos en cautiverio, que es algo que se repite, por ejemplo, en Romanos 7, donde dice que éramos esclavos del pecado. Pero esto es en el pasado, como dice, nosotros solíamos vivir de esa manera, pero ya no. La segunda forma de que llegamos a esta situación de separación con Dios es que nos conducíamos según los caminos de este mundo y éramos desobedientes. O sea, básicamente los caminos de este mundo es la presión que nos pone el mundo de seguir los sistemas y los valores al torno de los cuales nuestra sociedad está formada. O sea, nuestra sociedad está basada en normas culturales que básicamente son hostiles a Dios. O sea, la gente está realmente esclavizada o cautiva por los estándares que establece el mundo, que nos dicen cómo debemos conducirnos, ¿no es cierto?, qué cosas debemos hacer. Pero eso es una forma de esclavitud. Pero también dice acá que realmente el que estábamos siguiendo es el poder del príncipe del aire, o sea, del diablo. Es una fuerza espiritual, ¿no es cierto?, que después vamos a hablar de los principados y potestades que también vimos la semana pasada, que es un gobernante real, de un lugar real. Y él está atrás de toda la desobediencia, de toda la gente que está poniéndose en contra de Dios o que no sigue a Dios. Es una fuerza espiritual real. Y según 1 Pedro 5:8, esa fuerza solo puede ser opuesta a través del poder o de la acción divina. O sea, es una guerra espiritual que no podemos ganarla por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios medios. Y la tercera cosa es que vivíamos impulsados por nuestros deseos pecaminosos. O sea, en otras versiones dice la carne, ¿no es cierto? Noten que Pablo menciona específicamente deseos y pensamientos, porque cada acción pecaminosa comienza en la mente, comienza con un pensamiento, según Santiago capítulo 1, ¿no es cierto? O sea, no son las malas acciones las que nos mantienen cautivos, sino nuestros deseos. Porque Dios creó nuestros cuerpos con deseos naturales, pero es en conjunción con la mente que esos deseos se transforman en pecado. Por ejemplo, el apetito se transforma en glotonería, el cansancio se transforma en pereza o aragán, ¿cómo se llama? Aragancia. Ser haraganes. El sexo se convierte en lujuria, ¿no es cierto? El deseo se convierte en avaricia. O sea, unas cosas son los deseos humanos naturales, pero con la influencia del pecado se pueden transformar en cosas más peligrosas, ¿no es cierto? Entonces, estas son todas partes de la carne o de nuestra naturaleza pecaminosa. Dice que nosotros vivíamos entre ellos, entre las personas que eran desobedientes. Entonces, todos estos son factores que contribuyen a que éramos esclavos del pecado y realmente estábamos atrapados en esa vida y no podíamos salir. Y el resultado lo muestra Pablo en el versículo 3. Dice, en ese tiempo todos vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Ahora, muchas personas tienen problemas con la ira de Dios porque dicen, pero Dios es amor y cómo Dios puede tener ira, ¿no es cierto? Pero es porque ellos comparan la palabra ira con lo que sería la ira humana o una persona que se enoja fácilmente, una persona de mal genio, ¿no es cierto? Pero en realidad la ira de Dios lo que es una descripción de la hostilidad que Dios tiene en contra del mal. No contra la gente, sino contra el mal, porque Dios sabe de dónde viene ese mal, como ya hablamos, ¿no es cierto? Dios es intransigente en cuanto a su posición frente al mal, pero también esa posición es 100% compatible con su amor. Inclusive en la palabra, cuando uno ve descripciones de la ira de Dios, casi siempre va acompañada de una mención del amor de Dios. Como aquí mismo en los versículos 3 y 4, entre el versículo 3 que habla de la ira, en el versículo 4 Pablo va directamente al amor de Dios.
Entonces eso es totalmente de acuerdo al carácter de Dios. Él puede odiar al pecado, pero amar al pecador. Y nosotros también deberíamos tener esa misma actitud, ¿no es cierto? Y dice que por naturaleza éramos objetos de la ira de Dios. O sea, nosotros nacimos en pecado, nacimos en un estado caído, ¿no es cierto? Y lamentablemente eso es nuestra herencia. Y la primera cosa que tenemos que entender es que si vamos a pertenecer a Dios, merecíamos la ira de Dios primero. Una más para adelante. Perdón. Ahí está. Hace tiempo no se lo- Ahí llegamos. Entonces, el ser humano es un ser caído, es un ser que está apartado de los caminos de Dios. Y ni siquiera la evolución, ni la educación, ni aplicar leyes justas pueden redimir a las personas de su condición pecadora. O sea, el mundo no está mejorando. Inclusive, mientras más la gente trata de remover la moralidad de Dios de la sociedad, lo peor que se pone, ¿no es cierto? Pero una enfermedad radical necesita una cura radical, y Dios proveyó en Jesús, quien pagó el exorbitante precio requerido por nuestra redención. O sea, Dios proveyó la salida. ¿Cómo podemos salir de este estado de separación con Dios, ¿no es cierto? Ahora, si el pasaje terminaría ahí, sería bastante pesimista, ¿no es cierto? Pues dice, éramos objetos por ahí de la ira de Dios, ¿y qué hacemos? Pero lo bueno es que no termina ahí, porque en el versículo siguiente, el versículo 4, dice, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor a nosotros nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos ha resucitado y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Hay 4 palabras que describen la motivación de Dios para tratar de alcanzar a la humanidad. La primera es su misericordia, que quiere decir básicamente tener compasión o perdón hacia un enemigo. Dice que Dios es rico en misericordia, y nosotros realmente necesitamos mucha misericordia, pero Dios tiene misericordia de sobra, ¿no es cierto? La segunda dice, es su gran amor por nosotros. La tercera dice la gracia de Dios, que quiere decir mostrar favor que no es merecida. Y por último dice que es por su bondad que derramó todo esto sobre nosotros. O sea, Dios expresó todo esto a nosotros a través de su bondad. Y todo esto es en contraste de nuestra condición espiritual que describe Pablo en los primeros versículos, ¿no es cierto? Porque esto es, aun cuando estábamos muertos, Dios nos amó. O sea, Dios no esperó que nosotros hagamos algo para merecer su amor, sino aun cuando no lo merecíamos, Él nos mostró su increíble bondad y su gracia y su misericordia y su amor. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Primero nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados, y la segunda dice que nos salvó. ¿Salvados de qué? De la ira que nosotros merecíamos. ¿Y para qué nos salvó? Nos salvó para demostrar la increíble riqueza de su gracia. O sea, Dios quiere mostrarnos su gracia. Y como leímos la semana pasada, esa gracia fue expresada en Cristo Jesús. Y esa gracia es incomparable. Es su poder. No hay nada igual a la gracia de Dios. Entonces, si seguimos al segundo... no, ahí está bien, perdón. En la pantalla que está acá atrás mío. Hay una comparación con lo que leímos la semana pasada, que básicamente dice que Dios hizo por nosotros lo mismo que hizo con Jesús. O sea, dice en unión con Cristo Jesús. ¿Se acuerdan la semana pasada? En el capítulo 1 leímos que Él levantó a Jesús de los muertos, lo hizo sentar a su mano derecha en el cielo,
y luego lo hizo cabeza sobre todas las cosas. Y acá en el capítulo 2 dice, Jesús nos dio vida, Jesús nos resucitó a nosotros y dice que nos sentó con Cristo en los lugares celestiales. O sea, estamos compartiendo la resurrección, la asunción y la entronización con Jesús. Y noten que dice todo esto en el tiempo pasado, o sea que Dios dice que ya lo hizo. O sea, nosotros todavía podemos estar en nuestros cuerpos mortales, pero Dios ya ha hecho todo esto a través de Jesús. Es un hecho dado, ¿no es cierto? Nuestros cuerpos físicos están todavía acá en la tierra, pero en la esfera espiritual estamos sentados al lado de Jesús, en la sala del trono del Dios. Y eso es realmente increíble, ¿no es cierto? O sea, realmente me gustaría saber cómo podemos vivir sabiendo esto, que estamos realmente en la realidad, estamos sentados con Dios ahí arriba, en su sala de trono, ¿no es cierto? Y no acá en medio de todas las circunstancias que nos rodean, que parecen a veces demasiado reales, ¿no es cierto? Pero bueno, todo esto nos ha sucedido a través de su gracia. Dice, por gracia ustedes han sido salvados. Lo que quiere decir que no hay nada que nosotros podamos merecer o que podamos haberlo ganado. Dice, es un regalo de Dios, ¿no es cierto? Y esta quizás es la doctrina más importante de todo el cristianismo, ¿no es cierto? Por eso inclusive más adelante va a decir de nuevo, por gracia somos salvos, para que nadie se gloríe, no por obras, ¿no es cierto? Porque en el momento que tratamos de traer nuestros propios méritos o nuestro propio esfuerzo de alguna manera, es como que estamos nulificando el sacrificio de Cristo, porque no hay nada que podamos contribuir nosotros al sacrificio de Jesús. Es simplemente hay que aceptarlo por fe. Es un regalo, ¿no es cierto? Y la realidad es que nosotros no merecemos nada de Dios. Dios no nos debe nada, pero Él nos mostró su favor y nos dio el regalo más grande de todos, que es nuestra salvación. Y esa salvación es eterna. Y este es solo el principio, dice, de las riquezas de su gracia, las incomparables riquezas de su gracia, la empezó a revelar a través de Jesús, pero parece, según acá, que quiere que los conozcamos más para seguirnos revelando los misterios de su gracia por toda la eternidad. Entonces, hay una cosa más para terminar que para la que Dios nos ha salvado, que está en el versículo 10. Dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano al fin que las pongamos en práctica. Ahora, como dijimos la semana pasada, Dios nos eligió antes que naciéramos. Y dice acá que Él ha preparado buenas obras de antemano para que cada uno de nosotros las hagamos. O sea, no fue una cosa al azar o un accidente que Dios te ha llamado. Dios ha elegido a cada uno de nosotros para un propósito específico. Me gusta también porque dice acá, somos hechura de Dios, ¿no es cierto? Y la palabra griega que acá traducen hechura, en realidad es poema, que es la traducción de un poema, ¿no es cierto? O sea, nosotros fuimos hechos como una obra de arte. Dios es extremadamente creativo en crearnos a nosotros y en preparar cosas para que las hagamos. O sea, nosotros solo tenemos que descubrirlas. Dios ya las puso de antemano para que nosotros las pongamos en práctica. Así que bueno, la pregunta que tengo para ustedes es ¿qué vamos a hacer? Vamos a responder a su llamado, vamos a conocerle mejor para poder descubrir para qué estamos acá y cuáles son las cosas que Él tiene para nosotros, para que las pongamos en práctica. Y yo quiero desafiarnos a todos, a mí inclusive, ¿no es cierto?, a vivir como que este mundo no es nuestro destino final. Y a darnos cuenta que estas circunstancias que vivimos ahora son solamente temporarias. En Filipenses 3:20 dice, nuestra ciudadanía está en el cielo. O sea, imagínate cómo vivirías ahora si supieras que realmente estás sentado espiritualmente con Jesús en el cielo. Yo creo que las cosas serían muy diferentes, ¿no es cierto? Otra cosa que quiero destacar también que dice que es cuando estábamos muertos, es cuando Dios empezó a amarnos.
Dios no esperó que fuéramos dignos de su amor. Nos amó cuando estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados. Cuando no podíamos darle a Él nada digno, nada bueno, nada que merezcamos que Él muriera por nosotros, ¿no es cierto? Y bueno, este es el primer requisito para ser salvado. Primero hay que morir. O sea, tenemos que estar muertos a todo intento de justificarnos a nosotros mismos delante de Dios. O sea, tenemos que estar muertos a decir, Dios me amó por algo, porque hice algo o soy especial. ¿Qué? Porque soy tan lindo. Porque Karina dice, porque es tan linda. No, él. Pero en Juan 5:24 dice, el que escucha mi voz y cree en el que me envió ha pasado de muerte a vida. O sea, tenemos que morir antes de vivir. Y si todavía no has recibido ese regalo del perdón que Dios te está ofreciendo, acá dice que si querés pasar de muerte a vida, o sea, de muerte espiritual a vida eterna, vida espiritual, tenés que recibir la palabra de Jesús. Recibir esa palabra que estás escuchando hoy, que Dios ha derramado su bondad y su gracia y su compasión y su misericordia sobre tu vida, ¿no es cierto? Y creerlo. Recibir la palabra de Dios y creerlo, nada más. Y por la obra de su gracia en nosotros y el poder de su Espíritu Santo, podemos ser libres de las trampas de este sistema mundial que nos tiene esclavizados, ¿no es cierto? Nos quiere atrapar en hacer las cosas que el diablo quiere y que podamos ser realmente libres para ser amados por Dios, para amarle a Él, seguirle a Él, descubrir nuestro propósito y todas esas cosas que hemos estado leyendo, ¿no es cierto? Descubrir la gracia increíble de Dios. Así que yo te invito hoy, escuchar la palabra de Dios que te ha dicho y créela. Y vas a ver que Dios va a cambiar tu vida. Y Dios te va a dar una libertad y una vida nueva. Y un destino y un propósito. Así que bueno, voy a dejarles con Karina para que les dé algo más aquí, porque ella siempre tiene unas buenas palabras para cerrar este momento. Así que acá está, Karina. Hola, y el perrito se durmió, solo para que sepan. Pensaba que yo estaba un poco disculpándome porque es un estudio muy denso, es mucho contenido y a pesar de que tratamos de elegir una porción pequeñita de la carta de Efesios, hay muchísimo. Es como que si uno empieza, es como un regalo lleno, como una caja que es un regalo grande y empiezas a sacar uno y otro y otro y otro y otro y cada uno un poquito abrumador a veces. Aún para los que hemos crecido tal vez en la iglesia conociendo un poco somos más familiar con estas palabras, con estas escrituras. Lo que quiero decir es de nuevo que necesitamos revelación de Dios y para los que conocemos al Señor a veces no apreciamos lo que Dios ha hecho. Uno no se cree muy malo, bueno, han escuchado a la gente que dice, yo soy una persona buena, yo no necesito que nadie me perdone, yo no voy a robar bancos, yo soy, qué sé yo, fiel a mi mujer, lo que fuere. Pero realmente estamos todos en una necesidad muy grande de la gracia de Dios, porque hemos nacido en un sistema que ya está comprometido con el pecado, un sistema ideológico. Este mundo es hostil a Dios, y cuando uno elige, de paso, seguir a Dios, es fácil hacer enemigos porque no todos van a estar de acuerdo con nosotros, con nosotros siguiendo las reglas que el Señor, no solo reglas, sino la santidad de Dios, lo que Dios quiere para que seamos realmente felices y vivamos una vida que tiene significado. No siempre coincide con lo que el mundo nos dice que es lo que va a dar significado a nuestra vida o valor o lo vamos a pasar bien, lo que fuera. Bueno, lo que quiero decir es que necesitamos revelación. A veces hemos escuchado estas palabras, las hemos repetido, las hemos memorizado. Yo he crecido en la iglesia y hay cosas que las sé decir, pero no entiendo el significado todavía. Creo que apenas estamos empezando a desempaquetar esta bomba de teología. Y lo que quiero animarles es a orar esa oración que estaba en el capítulo previo, el capítulo 1, cuando el Marcos explicó la semana pasada la oración de Pablo por la gente que se reunía en la iglesia en Éfeso.
y era que pedir a Dios que Dios nos dé revelación, que Dios nos abra el entendimiento, no de nuestro intelecto, sino de nuestro corazón, nuestro espíritu, porque allí es cuando vamos a poder comprender y abrazar la realidad. Si ustedes se acuerdan, estaba leyendo Marcos que Dios nos ha resucitado, dice que ya nos resucitó, ya nos sentó, hay una parte de mí, o sea, mi cuerpo, mi maquinita está acá, está estacionada en la tierra, mi alma es lo que me permite conectarme con ustedes, pero mi espíritu, Dios lo ha sentado en el cielo con Cristo, y estamos en dos lugares al mismo tiempo, estamos en dos dimensiones, dicen que, bueno, no vamos a empezar ni siquiera a hablar de las dimensiones, pero la ciencia está corroborando lo que dice la palabra. Somos seres multidimensionales y una dimensión de cada uno de ustedes, si vos le has dado tu corazón a Jesús, está ya en la presencia de Dios. Bueno, esas cosas son media wow, sin revelación no las podemos entender, pero ¿cómo nos cambiaría la vida? Como dijo Marcos, si realmente empezamos a entenderlas. Así que les animo a seguir persiguiendo esto. Como les digo, es mucha teología, pero es hermoso. Y es hermoso que el Señor nos salvó. Éramos huérfanos, estábamos muertos, el Dios nos dio vida, estábamos ciegos, el Señor nos dio vista. No teníamos esperanza. Y en este mundo, ay, qué triste que está este mundo. Y a veces hay cosas que van a mejorar, hay cosas que van a empeorar. No podemos estar poniendo nuestra esperanza en esto, sino saber que hemos sido llamados a ser hijos amados del Dios eterno. Y Él ha preparado cosas lindas, cosas hermosas. Él ha plantado en cada corazón. No es una cosa arbitraria. No busca un montón de gente que venga al cielo, sino cada uno de nosotros. Cada uno de ustedes, el Señor nos llamó por nombre. Cuando estábamos en el vientre de nuestra mamá, antes que tu mamá supiera que estaba embarazada, Dios ya te estaba llamando por nombre, con un destino, con un futuro, con una esperanza. Y yo digo, Él ha preparado cosas, obras para que caminemos cada día. Y puede ser que algún día Dios nos dé la alegría de ver a los enfermos sanados, a gente viniendo de arrepentimiento, cosas grandes que afectar nuestras ciudades, nuestra nación. Dios bendiga a nuestra Argentina. Tal vez alguien escuchándome va a ser usado por Dios para ser un instrumento que traiga bendición. Pero a veces es las cosas pequeñitas. A veces levantarse y tratar de tener una buena actitud, buscar gratitud en el corazón a la mañana cuando empezamos el día, una lavada de platos, hacer cosas, llevar a los chicos a la escuela. Bueno, no llevamos a los chicos a la escuela ahora, pero cuando vuelvan. Cómo tratamos a los que están cerca nuestro, cómo trato a mi perrito, no sé. Todas esas cosas pequeñas son buenas obras que Dios preparó para que caminemos en ellas. Entonces seamos fieles en lo poco, como comentamos en medio de la semana hace unos días, y el Señor nos va a dar, nos da propósito para vivir esta vida. Es algo tan lindo pensar que uno a veces es tan desanimante lo que está pasando, el mundo, pero sentí que mi vida tiene un propósito, que soy amada, que soy llamada por nombre, que Dios ha puesto cosas en mi corazón que nadie más puede hacer en este mundo. Eso es la verdad de cada uno escuchando. Así que les invito a considerar esto, a seguir orando por revelación de Dios, y especialmente a las personas que no han hecho una decisión todavía de aceptar a Jesús. Estás invitado a ser parte de la familia de Dios. Dios hizo todo para vos y te llama por tu nombre, para darte una vida con propósito y con alegría. Si tienen preguntas, esto es bastante heavy, ¿no? Si tienen preguntas o algo más que podemos seguir charlando, nos mandan un mensajito. Si tienen peticiones de oración en su familia, por trabajo, por salud, por lo que fuere, avísenos y estamos felices de orar con ustedes. Así que dejo a Marcos que termine este tiempo. Gracias de nuevo por estar, gracias por escucharnos, los queremos. Bendiciones a todos. Bueno, vamos a terminar con una oración. Gracias por estar con nosotros también todos ustedes que se han sumado a esta reunión virtual y los que van a escuchar en el futuro. También para que sepan, los subimos a YouTube, a todos estos, para que después sea más fácil de encontrarlos, o para los que no tienen Facebook. Así que aquí estaremos. Oremos. Señor, necesitamos tu gracia. Señor, necesitamos tu misericordia, tu compasión, necesitamos tu amor. Señor, reconocemos que sin vos no somos nada, que por nuestros propios esfuerzos y méritos no podemos llegar a ningún lado sin tu ayuda.
Y esta noche clamamos, Señor, para que vengas, para que te reveles a nosotros nuevamente, Señor, para que reveles tu poder, tu perdón. Señor, te pido por los que están escuchando esto y no han conocido ese perdón. Señor, te pido que te reveles a ellos en esta noche con tu Espíritu, Señor, y puedan ver el gran amor que tuviste por nosotros, que dejaste todo para pagar el precio de nuestra separación, de nuestra iniquidad, de nuestras transgresiones, de nuestra maldad, para que podamos estar sentados junto con Jesús en tu presencia, sin barreras, sin límites. Y Señor, ayúdanos a caminar cada día sabiendo que estamos allí. Como dijo Karina, en nuestro espíritu ya estamos allí, aunque nuestro cuerpo todavía esté en la tierra. Ayúdanos a caminar, Señor, en ese conocimiento, en esa verdad, en esa alegría, Señor, en esa seguridad de saber que fuimos sellados con tu Espíritu Santo y somos tuyos y nadie nos puede quitar de tu mano. Te doy gracias por tu palabra que es tan poderosa, Señor. Y te doy gracias por tu amor, que también es tan poderoso. Bendigo a cada persona que está escuchando, Señor. Te pido por los que están sufriendo encierro, te pido por los que están enfermos, te pido por los que necesitan trabajo, Señor, que están con problemas económicos. Te pedimos, Señor, que sos el buen pastor, que vos proveas por tus ovejas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros. Los queremos mucho y los esperamos el domingo que viene para ustedes de la iglesia. Vamos a estar preparando algo para este miércoles. Alguna forma de conectarnos no sabemos muy bien, pero sentimos que estamos un poco desconectados y necesitamos estar un poco más ahí. Así que Dios los bendiga a todos. Los queremos mucho. Que tengan una buena semana.